Buenas noches a todos, a todas. Hoy nos encontramos en esta tercera sesión. En las dos primeras, si recuerdan, decíamos que tenían un carácter más bien introductorio y nos daban algunos elementos para luego poder introducirnos en lo que es la lectura propiamente dicha de la Sagrada Escritura. En ese primer tema, cuando vimos los antecedentes bíblicos fundamentales, que vimos algunos conceptos como muy básicos, ¿no? Qué sé yo, revelación, lo que es también cómo entender la tradición, la inspiración y la interpretación. Hablamos también de lo que supone decir que la Biblia es palabra de Dios, en qué sentido es palabra de Dios, y el cómo entender bien eso que es palabra de Dios en palabra humana, ¿no? Entonces hablamos un poco de eso en el primer encuentro. En el segundo, en cambio, entramos en otro tema, también introductorio, que era la geografía del Antiguo Testamento. El sentido que tenía ese tema era el caer en la cuenta que el Dios cristiano es un Dios que se ha revelado en la historia, es decir, en un tiempo y en un lugar concreto, en un punto minúsculo de la Tierra, ¿no? Y por eso, como digo, es una de las características esenciales, hablar de una revelación histórica. A partir de hoy, del tercer tema, entraremos ya a recorrer los grandes hitos de la historia de la salvación, ¿no? Será un recorrido obviamente breve, rápido, pero al menos mi intención, tanto en el tema de hoy como en el próximo, es dar unas claves de lectura para que cuando ustedes lean ya todos los textos, puedan tener como esas claves para dar con esos puntos más importantes y sobre todo lo que hemos dicho desde el principio, para intentar entrar en qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esos textos, ¿no? Hoy específicamente, en el tercer tema, vamos a entrar en la historia de Abraham y los patriarcas, ¿no? Voy ahora ya a compartir la pantalla y vamos siguiendo la presentación. Bien. Estamos, por lo tanto, en el primer gran tema del Antiguo Testamento, aunque honestamente no es propiamente el primero, aunque cuando se suele hacer un estudio de la Sagrada Escritura, se suele empezar por Abraham. Como ustedes sabrán, el primer libro de la Biblia es el libro del Génesis. Génesis significa origen, ¿no? Y podríamos preguntarnos, ¿origen de qué? Y eso es lo que le da la estructura a este primer libro. Los primeros 11 capítulos los podríamos denominar la historia de los orígenes. Aunque fíjense que yo pongo historia entre comillas, porque ya veremos que aunque corresponde al género narrativo, en estos primeros 11 capítulos, lo que se nos intenta es decir esos orígenes incluso antes de que empezara el tiempo, el origen de los orígenes, diríamos. Después de esos primeros 11 capítulos, de los que luego voy a hablar un poquito, aunque sea someramente, hay una segunda gran parte de este libro, donde en cambio lo que se nos presenta es la historia de los orígenes del pueblo de Israel, ¿no? Fíjense que cuando estamos hablando de la historia de los orígenes del pueblo de Israel,
que es propiamente la historia de los patriarcas, de los padres del pueblo, estamos en los siglos XIX a XVII antes de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando ya de casi 4000 años atrás. Esta segunda parte del libro del Génesis, que trata sobre la historia de los patriarcas, a su vez la podemos dividir en tres grandes partes que se suelen llamar ciclos, ¿no? El primer gran ciclo, que empieza en el capítulo 12 y llega hasta el capítulo 25, se nos presenta la figura de Abraham, y por eso se les suele llamar el ciclo de Abraham. Luego, a partir del capítulo 25, es decir, a continuación de la historia de Abraham, se nos presenta la historia de Isaac, Esaú y Jacob. Concretamente, se le llama el ciclo de Jacob. Y esto es curioso, lo explicaré después, porque aunque Isaac es el hijo de Abraham, Isaac en todo este relato hace sencillamente de puente entre Abraham, el gran patriarca, y Jacob, que es donde se narra una historia mucho más larga, y por eso este segundo ciclo se le llama el ciclo de Jacob. Y a continuación, lo que se nos presenta es la historia a partir del capítulo 37. Es una historia bastante larga y se denomina, como digo, ciclo de José. Y aquí hay una curiosidad, fíjense. José no es un patriarca. O sea, los patriarcas en sentido estricto son Abraham, Isaac y Jacob. José es hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob. Pero es interesante porque se narra esta historia, aparte de que es toda una historia sapiencial maravillosa, ayuda a que el libro del Génesis termine en Egipto, y eso a su vez hace de bisagra para luego empezar el libro del Éxodo. Entonces, esto sería fundamentalmente la estructura y la función que tiene el libro del Génesis. Explicar el origen en términos absolutos de todo y los orígenes del pueblo de Israel. ¿Qué decir del género literario del libro del Génesis? Básicamente diríamos que estamos dentro del género narrativo. Y yo digo básicamente, porque ya lo hemos comentado en otras sesiones, que dentro de los libros también aparecen otros géneros, en algunos capítulos, en algunos relatos. Pero hablando en términos así generales, podríamos decir que estamos dentro de un género narrativo. Cuando hablamos de género narrativo, a su vez podríamos decir que hay unos subgéneros, por llamarlo de alguna manera. Y eso nos va a ayudar a entender, porque recuerden que cuando veíamos los antecedentes, decíamos que es fundamental saber en qué género literario estamos, porque eso nos ayuda a interpretarlo. En este género narrativo, en primer lugar, nos encontramos con el mito. Y hay que entender muy bien qué es el mito. Cuando hablamos de mito, esta definición yo la saqué del diccionario de la Real Academia de la Lengua, para no tener que inventar nada. Y explican el mito de esta manera. Dice, narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Primera gran característica, fuera del tiempo histórico. Y una segunda definición dice, historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. El mito es un recurso utilizado por todas las culturas, las grandes culturas, para dar respuesta a cuestiones existenciales. Esto es muy importante,
porque de hecho esos primeros 11 capítulos del Génesis podemos nosotros enmarcarlo dentro del género mito. Hubo una época en que esto para mucha gente fue casi un escándalo, porque entendían el mito simplemente como un invento, algo ficticio, y vamos, llegando al extremo casi como que era mentira. Al no entender que no estábamos hablando del género historia en sentido estricto, sino de un mito, no fueron a lo que era el fondo del mensaje. ¿Qué se pretende con el género mítico? Es dar respuesta a cuestiones existenciales. Nadie estuvo, por ejemplo, cuando se creó el mundo. Nadie. Pero el ser humano siempre se ha hecho preguntas existenciales. Y a través de esa experiencia de Dios, y por eso lo llamamos textos revelados, hay un mensaje de fondo que lo vamos a ver ahora a continuación, que se nos da a través de estas narraciones. Pero hay que ir al mensaje y no quedarnos meramente en la letra. Sé que hay una mano levantada. Yo haré un corte un poquito más adelante, porque prefiero ir avanzando, porque a veces se contestan algunas preguntas sobre la marcha. Lo único es para que no se olvide, por favor, la anotan para luego poder conversar, ¿no? Pero entender esta parte del mito es fundamental, porque los 11 primeros capítulos del Génesis entran aquí. Por lo tanto, lo central, dar respuesta a cuestiones existenciales. Por otra parte está, dentro del género narrativo, lo que podríamos llamar la historia. Cuando hablamos de historia en sentido estricto, también el diccionario de la Real Academia dice narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, no de todas las cosas se escribe la historia, o sea, de hechos importantes que conviene recordar, y aquí está lo central, busca la correspondencia exacta entre los hechos acaecidos y los eventos narrados. Como verán, el planteamiento es diferente al mito. El mito son, a través de relatos simbólicos se quiere dar un mensaje, la historia en cambio no. Pretende, en la medida de lo posible, ser fieles y que haya una correspondencia entre lo que se escribe y lo que fue el acontecimiento que se está narrando. Entre el género, mito y la historia, podríamos decir que hay un género intermedio que es el que llamamos la leyenda. ¿Qué es lo característico de la leyenda? Fíjense, también lo dice el diccionario de la Real Academia. Es un relato basado en un hecho o un personaje reales. O sea, hay un hecho o un personaje real, histórico, que existió, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Esto es lo interesante. Por eso llamamos que es un intermedio. No es algo ficticio, se basa en un personaje real, en un acontecimiento real, pero luego quien lo escribe un poco lo magnifica. Suelen ser además de hechos muy antiguos, donde obviamente hay que rellenar datos, a veces se exageran un poco, son relatos de grandes héroes. Entonces, ¿a dónde hay que ir cuando leemos una leyenda? A esa parte histórica que hay de fondo, y a través de lo que se magnifica, en cambio, lo que se nos quiere dar es un mensaje y mostrarle de alguna manera la importancia de ese personaje, ¿no? Esto en cuanto a los géneros literarios. Hago un corte aquí un minuto porque sé que esto despierta mucha inquietud y ahí habían un par de preguntas. ¿Quién había levantado la mano? Natalia, veo, levantó la mano. Pueden dejar de silenciar el micrófono y hacen la pregunta. Me escucha.
Sí, Natalia, pero tiene silenciado el micrófono. Está bloqueado. Si por favor pueden permitir que activen el micrófono. No se puede activar los micrófonos. Bueno, si no, pues por el chat. Esteban, que está a cargo de eso. ¿No puede desactivarlo ella? Porque tengo entendido que no lo puede desactivar. No, no lo puede. Natalia, ¿puedes desactivar tu micrófono? No puede. Esteban, el soporte, por favor, desactivemos los micrófonos. Ahí sí, lo logré. Ya. Sí, disculpe la interrupción. Lo que pasa es que yo creo que es una duda de todos, pero nos estábamos un poco perdidos con la información porque se nos quedó pegada la diapo en la primera y nunca más avanzamos. Entonces yo alcancé a tomar muy pocos apuntes entre lo que quería preguntar y todo, y era lo que estábamos comentando en el chat. De verdad, mil disculpas la interrupción, pero es que estamos ahí colgadísimos hablándolo por el chat. Ahora no le escuchamos a ella. No le escuchamos. ¿Me escuchaban? Sí. Sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Simplemente, resumiendo de los tres, ¿qué es lo que tiene que quedar claro? Que en el Génesis, como digo, habían dos partes, ¿verdad? Del 1 al 11 es un género literario que podríamos enmarcarlo dentro del género mito, y del 12 al 50, también dentro del género narrativo, lo podemos enmarcar dentro, esto no lo había dicho, pero lo adelanto ahora, dentro del género leyenda, diríamos. ¿Qué es lo importante de esto? Porque a mucha gente esto le entra de repente decir, entonces si esto es un mito y es una leyenda, esto es cuento. No, basta coger el diccionario de la Real Academia para que se nos explique. El mito es un género muy importante, que lo tienen todas las culturas, para dar respuestas a cuestiones fundamentales de la condición humana. El origen del mundo, el origen del mal, ¿no? Entonces, preguntas como muy existenciales, se les da respuesta a través del mito. En la Biblia lo importante es que no es una mera invención de una persona, son textos revelados. Quien escribió estas narraciones, inspirados por Dios, da respuesta a estas grandes interrogantes humanas. Entonces hay que leerlos desde allí, ¿ok? En cambio, esa segunda parte, como decía, que es toda la historia de los patriarcas, podríamos enmarcarla dentro del género leyenda, que decíamos, ¿por qué leyenda? Porque están basados en personajes y acontecimientos reales, que sucedieron, pero como son muy antiguos, al contarlos, a veces se han exagerado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo importante? Basado en personajes y acontecimientos reales. La historia de los patriarcas, que estamos hablando de hace ya casi 4000 años, como grandes personajes antiguos, los enmarcamos en leyenda, pero insisto, no significa que es mentira. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno. Con esto estaríamos, ¿no? Porque esto genera mucha inquietud. Con esto creo que ya un poco nos situamos. Pero hablando en general, como digo, estamos dentro del género narrativo. Bueno, a ver si ahora se ve la presentación. Voy a intentar compartir de nuevo. ¿Se ve? No. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces esto es lo que yo acabo de explicar más brevemente. También, rápidamente, porque si no, no se entiende la historia de Abraham y de los patriarcas. En esa primera parte en la que hablábamos de la historia de los orígenes, y pongo historia entre comillas, porque obviamente nadie estuvo cuando se creó el mundo, pero está narrado como si fuera una historia, y lo tremendo es que muchas personas todavía lo toman como que si fuera histórico en sentido estricto,
Bueno, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Cuáles son esas cuestiones humanas, profundas, a las que intenta dar respuesta? El capítulo primero, pues a la gran pregunta que se ha hecho todo el mundo. ¿Cuál es el origen del mundo? ¿De dónde vino todo esto? Y fíjense qué bonito y muy resumido, porque todo esto es para un curso. La primera gran afirmación es, se pasó del caos a la armonía. Cuando Dios interviene, se pasa del caos a la armonía. Y las grandes afirmaciones que se hacen en ese primer capítulo es, la palabra de Dios crea vida y armonía. Fíjense que es maravilloso porque la Sagrada Escritura empieza por aquí. Y cuando se está hablando, por lo tanto, de la palabra de Dios, estamos hablando de toda la Sagrada Escritura. Crea vida y armonía. Se dice además que todo lo que Dios había creado era bueno, y muy bueno además termina diciendo. Se nos dice que Dios crea al varón y a la mujer a su imagen y semejanza. Impresiona que en el primer capítulo del Génesis se pone exactamente al mismo nivel al varón y a la mujer. Los dos juntos, creados a imagen y semejanza de Dios. Y termina ese relato diciendo que Dios les dio una misión y los bendijo. Esta es la respuesta de fondo. El mundo es bueno. Dios nos entrega la creación, nos da una misión y nos bendice. Eso que es la experiencia de fondo del pueblo de Israel y que intenta meternos esa mirada positiva sobre todo, claro, surge otra pregunta. Pues si todo era bueno y todo era armonía, ¿qué pasó? Y viene la pregunta sobre el origen del mal, que es a lo que intenta dar respuesta el capítulo 2 y 3. El capítulo 2, que es el segundo relato sobre la creación, es simplemente una introducción para abordar el origen del mal. Un capítulo maravilloso que es para hablar solamente una hora de esto. Pero en el fondo, ¿qué es lo que se nos dice sobre el origen del mal? La primera que podríamos decir es que somos, como humanidad, como seres humanos, susceptibles al engaño. Y es una visión también hasta positiva, diría yo. O sea, no es que seamos malos, es que nos dejamos engañar con facilidad. Y es lo que representa, por ejemplo, la figura de la serpiente, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos convencidos de que eso es bueno. Pero ¿qué hay ahí de fondo? Fíjense, somos susceptibles al engaño. Por eso hay que discernir para distinguir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Ese ser susceptibles del engaño, ¿qué es lo que pasa de fondo? Que hay una desconfianza en Dios y en su palabra. Fíjense que estamos hablando de la Biblia cuando se habla de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que todo era bueno. Dios les había dicho que estaban llamados a la vida y que lo único que tenían que hacer era cumplir sus mandamientos. Y lo único es no caer en la tentación de creerse dioses al tomar ese fruto de la ciencia del bien y del mal. Ya estaba. Pero aparece esa vocecita, aparece la serpiente, les empieza a decir otras cosas y les mete la duda en el corazón. Y empieza la desconfianza en Dios, la raíz del mal. Como no nos fiamos de su palabra, seguimos otras palabras. Al desconfiar de Dios y de su palabra, y escuchar otras palabras, viene la desobediencia, es decir, no vivir según el plan de Dios. Y cuando entramos en esa dinámica de desobediencia, de no fiarnos de Dios, sino de otras voces, vienen una serie de consecuencias, porque eso tiene consecuencias. Y empieza algo dramático. Esa bendición del Génesis 1, aquí tenemos dos maldiciones. Dios maldice a la serpiente, maldice la tierra, y viene la expulsión del paraíso.
¿Cuál es el mensaje de fondo? Que si nosotros no nos fiamos de verdad de la palabra de Dios, no vivimos según esa palabra, en el fondo experimentamos como el estar expulsados del paraíso. Entonces, el origen del mal no está en Dios. Está en nuestra manera de acoger o no acoger la palabra de Dios. Esto se empieza como una espiral del mal. ¿Qué ocurre? Empieza la desconfianza entre nosotros. Fíjense qué tremendo. Cuando no nos fiamos de Dios y no seguimos su palabra, empieza la desconfianza entre nosotros. Y viene el relato de Caín y Abel. Se rompe la fraternidad. ¿Y cuál es el origen que nos lleva a romper la fraternidad? Y ese relato nos viene a decir, mira, la envidia, el no aceptarnos, el no integrar las diferencias, el ver al otro como un enemigo y una amenaza. Y los malos pensamientos, ¿por qué? Hay un momento en que Dios le dice a Caín, ten cuidado con eso que estás pensando, con eso que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque luego los pensamientos, si no los atajamos a tiempo, se convierten en acciones. Y Caín termina eliminando a Abel. A quien no aceptamos e integramos, lo terminamos eliminando. Y viene una tercera maldición. Y se sigue caminando, porque eso no queda allí lamentablemente. Y se introduce el relato de los capítulos 6 al 10, que es lo del Noé y el diluvio, que está además en las grandes tradiciones religiosas contadas de manera diferente, ¿no? ¿Qué es lo que se nos dice así? Fíjense qué tremendo. La maldad del hombre era muy grande. Si esto no se ataja a tiempo, va creciendo como una bola de nieve, ¿no? La creación es destruida. Todo esto podría tener una lectura actual. Todo lo que se va generando cuando nos vamos alejando de Dios y de esa palabra profunda es destruida para dar origen a un nuevo comienzo. No un nuevo comienzo absoluto, porque el que vayan subiendo parejas al arca significa que la creación original permanece. Aquí se nos habla de cómo Dios sella una alianza. O sea, Dios sigue confiando en el ser humano y le promete no volver a destruir. Sin embargo, si seguimos leyendo esos capítulos, vemos que el ser humano es reincidente y viene una cuarta maldición. Y finalmente, en el capítulo 11, en el fondo, en ese relato de la Torre de Babel, lo que se nos presenta es la tentación del totalitarismo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Estamos en época donde siempre hay grandes imperios. ¿Y qué es lo que pretenden los grandes imperios en todas las épocas? El poder tiende a la uniformidad, al pensamiento único. Por eso todos hablaban una misma lengua, no porque se entendían, no porque todos tenían que pensar lo mismo, hacer lo mismo, someterse a un único poder. Y luego el simbolismo de esa torre que se eleva hasta el cielo es la pretensión siempre del poder de ocupar el cielo, es decir, el lugar de Dios y convertirse en tiranos de los demás. Ahí acaban esos primeros 11 relatos que tienen, como digo, un contenido muy profundo sobre lo que son las dinámicas del corazón humano, que desembocan hasta allí. Y a continuación empieza la historia de los patriarcas. Concretamente, iniciamos con la historia de Abraham. Abraham es un personaje central. Fíjense que es considerado el padre de los creyentes. De hecho, es el padre de las 3 grandes religiones monoteístas. Cuando se dice el padre de los creyentes, esto lo va a retomar también Jesús en el Evangelio de Juan, cuando se habla de ustedes son hijos de Abraham, o cuando los judíos dicen nosotros somos hijos de Abraham,
¿no? Y hasta Jesús les dice, yo hasta de las piedras podría sacar hijos de Abraham. Padre de los creyentes, es decir, modelo de fe. Hay una cosa muy bonita en la Sagrada Escritura, y es que no se nos dicen cosas abstractas o teóricas. Si decimos que Abraham es padre de los creyentes, lo que estamos diciendo es, ¿qué es la fe? El catecismo nos dice, la fe es creer lo que no se ve. Bueno, muy bien. Aquí se nos diría, ¿quieres saber qué es la fe? Lee la historia de Abraham. Abraham es la personificación de la fe. La fe no son unos contenidos. La fe es un modo de vivir, un modo de relacionarnos con Dios. Y leyendo su historia, aprendemos ese modo. Abraham, como decíamos, un personaje histórico, se puede decir, como decía yo al principio, en torno al siglo XIX a.C., un personaje además situado en un lugar también concreto. Acuérdense cuando veíamos la geografía del Antiguo Testamento, aquí tenemos la media luna, si recuerdan que se ve en verde. ¿Qué es lo que se nos dice? Se dice que Abraham era de Ur, dicen algunas tradiciones, lo ven aquí en el mapa, a la derecha, abajo. Otras tradiciones dicen que era de Aram, que es lo que ven aquí arriba. Lo importante es que queda claro que la proveniencia de Abraham era por Mesopotamia, es decir, fuera de Canaán. Esto va a tener muchos significados. Porque... disculpe, ¿no avanzan las láminas de nuevo? Ay, madre. Estamos en la historia de los orígenes en el Génesis 6:10. ¿Sí? ¿Ahí no se ve nada? No. Ay, madre mía. No sé si es problema de la conexión. Déjame volver a probar. Sí, porque es importante porque ahí se va viendo el mapa. A ver, vamos a ver. ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí se ve a Abraham. Bueno, vamos a ver si logramos ver el mapa. ¿Ahí ven el mapa? No, sigue en Abraham. 1, Abraham. Ahora, mapa. Justo cuando lo quité. Bueno, vamos a ver, paciencia. Este es el problema del internet. A lo mejor si el internet es débil. ¿Ahí se ve el mapa? No. ¿No? Ahora sí. Bueno, entonces como les decía, cuando vimos la geografía, aquí está la media luna, lo que se dice es que Abraham, pues sus orígenes eran Mesopotamia, es decir, no la tierra prometida, y por lo tanto es otra manera de decir que viene de una cultura que es politeísta, dicho así en pocas palabras. En este mapa es interesante porque si ven en la línea roja, se va a ver todo el recorrido de la historia de Abraham. ¿Ven? Parte de Ur, camina hasta Harán, que ven aquí al norte, que es donde se va a separar también de su sobrino, va a seguir, va a bajar, va a entrar en lo que será la tierra prometida. Aquí están un recuadro, lugares emblemáticos de la Biblia, ¿no? Aquí está Siquem, que es el primer lugar donde Abraham va a acampar, y va a vislumbrar lo que es la tierra prometida, pero obviamente no la va a tener en posesión. Tenemos Betel, que si recuerdan es donde Jacob tuvo ese sueño, con aquella escalera con los ángeles que subían y bajaban. Tenemos Hebrón, ven ese recuadro blanco, es lo que es la tierra prometida. Hebrón, que es la tumba de los patriarcas, que también es interesante, son enterrados en lo que será la tierra prometida. Porque hasta la salida del Éxodo y las primeras conquistas, esto es una mera promesa. Pero como símbolo, los patriarcas fueron enterrados allí. Está también Berseba, que se lo nombra muchas veces también en la Biblia, etc. Fíjense que si siguen la línea roja,
Abraham llegó incluso hasta Egipto, en una época donde necesitaban buscar pasto para los animales y una tierra más fértil, ¿no? Pero ahí vemos, como digo, ese gran recorrido y situamos a Abraham en la historia, siglo XIX a.C., y en una geografía recorriendo esa media luna, ¿no? A ver si avanza. La historia de Abraham. ¿Cómo podríamos nosotros hacer un recorrido muy rápido? Empieza en el Génesis 12. En el Génesis 12 Dios llama a Abraham y él se pone en camino. En el Génesis 13, que es el siguiente capítulo, es donde se cuenta esa parte donde Abraham y su sobrino Lot se separan por esa disputa por el agua. Recuerden que era una zona muy desértica y el agua era muy valiosa, bueno, también ahora. Disputan por el agua y se separan. En el siguiente capítulo está esa bendición de Melquisedec, rey de Salem. Si recuerdan, se recuerda Melquisedec también en el Nuevo Testamento, porque Melquisedec ofrece pan y vino, y es como una reminiscencia de lo que será la Eucaristía. Aquí fue porque hubo una polémica, una lucha por los pozos, Abraham va a defender a su sobrino. Entonces, el episodio del capítulo 14. El capítulo 15 es muy interesante, porque yo lo suelo titular La crisis de Abraham. ¿Por qué? En el capítulo 12, Dios le ha hecho una serie de promesas, pero el problema es que el tiempo pasa y las promesas no se cumplen. Y Abraham dice, pero Señor, el tiempo pasa, mi esposa es estéril y yo no tengo hijos. Y es tan bonito cuando Dios lo hace salir, mirar el cielo, tu descendencia serán como las estrellas que no las puedes contar, sellan una alianza como una promesa de Dios de que Él va a ser fiel a sus promesas, pero todo sigue solamente como promesa. En el capítulo siguiente, el 16, es cuando nace Ismael, que también es interesante, porque claro, como Abraham ve que las promesas no se cumplen, dice, ¿será que no tiene que ser de Sara mi esposa, sino a lo mejor es con la esclava? Porque antiguamente, si la esposa no podía tener hijos, la esclava de la esposa se podía unir al marido y los hijos de la esclava eran como si fueran hijos de la esposa auténtica. Nace Ismael como cuando tiramos por la calle de en medio. Nace Ismael. En el capítulo siguiente se vuelve a narrar esa alianza que aparecía en el capítulo 15 y se da el cambio de nombre de Abraham y se vincula la alianza con la circuncisión. Es una manera de explicar por qué para los judíos era tan importante la circuncisión, porque era una manera de nosotros también suscribir esa alianza. En el capítulo siguiente, los años siguen pasando, ojo. Veremos después, aunque son números más o menos simbólicos, Dios llama a Abraham cuando tiene 75 años, la gran crisis es cuando tiene 86 años, ya han pasado 11 años y no pasa nada. Y viene el anuncio del nacimiento de Isaac, ese texto tan bonito donde se acercan esos 3 hombres a la tienda, que posteriormente se leyó, ¿no?, en una lectura como si fuera la Santísima Trinidad. Aquí Abraham tiene ya 99 años y recién se le anuncia el nacimiento de Isaac, que es cuando Sara también se ríe, como diciendo a estas alturas de la vida. Pero bueno, entra el capítulo 19, se nos cuenta esa historia de Sodoma y Gomorra, también vinculada a su sobrino Lot. En el capítulo 20, que es algo menos conocido, se nos cuenta la estancia de Abraham en Egipto. Y también es muy interesante, porque va Abraham con toda su gente, el faraón tiene fama de enseguida tomar para sí las mujeres hermosas. Abraham tiene miedo, porque Sara era muy hermosa, de que el faraón la tomara como esposa suya, y para ello lo matara a él, si sabía que era su esposo, y deciden hacerla pasar como hermana suya. Esto también es bonito,
porque vemos que los patriarcas tampoco son personas perfectas, o sea, nos pasa como a todos nosotros que pasamos por momentos difíciles, que los solucionamos como podemos. Pero bueno, dicho así rápido. En el capítulo 21 es cuando nace Isaac. El capítulo 22, que es un capítulo tremendo, es el sacrificio de Isaac, ya veremos qué representa como mensaje. Y finalmente, el último capítulo del ciclo de Abraham, que es el Génesis 23, es cuando muere Sara, la esposa. Y la entierran en la cueva de Macpelá, que es Hebrón, donde yo les nombraba antes, que es en Canaán, que es un gesto simbólico. Abraham compra un trozo de tierra en lo que es la tierra prometida, y es como una pequeña primera posesión. Este es así como el gran recorrido. Esto es simplemente para animarlos a leer todo lo que tiene que ver con Abraham. Esto que podría ser una narración, un cuento, Dios llama a Abraham, tal, podríamos decir, pero ¿qué se nos quiere decir con esto? Y vamos al mensaje de fondo, porque a veces nos quedamos en la mera narración y en la discusión de detalles totalmente superficiales. Lo primero que se nos está diciendo es que el pueblo sabe que su origen está en una llamada, en un llamado. Dios es alguien que llama. Dios es alguien que se acerca, que toma la iniciativa. Y fíjense, cuando veíamos los primeros 11 capítulos del Génesis, habían 4 maldiciones. O sea, todo empezó con una gran bendición. Y luego, por el deterioro, ¿no?, y por la maldad del hombre y esa espiral de mal, se van dando 4 maldiciones. Cuando Dios llama a Abraham, algunos llaman esto muy bonito, que es la historia del paso de la maldición a la bendición. ¿Por qué? En primer lugar, se nos dice que Dios irrumpe en la vida de un hombre ya anciano. Es decir, Dios tomará esa iniciativa y nunca es tarde para nadie. Ahora que es un culto a la juventud. No. Dios puede intervenir en cualquier momento y a cualquier edad. Una persona mayor cuando aparentemente ya no tiene futuro, ya no hay horizonte. Con Dios, en cambio, siempre hay futuro y horizonte. Irrumpe en la vida de este hombre. Abraham no estaba buscando a Dios. Dios se le hace presente. Le ordena dejar su tierra, su patria, su familia, para lanzarse a lo desconocido. Fíjense que este modo de actuar de Dios es el mismo modo de actuar que tendrá Jesús con los primeros discípulos. Los llama, les ordena dejar todo, ellos dejan sus redes, dejan a su Padre y se lanzan a la aventura con Jesús. Ese es el modo de actuar de Dios. Entra en tu vida y para tú empezar esa historia hay algo que tenemos que dejar, pero la mirada no está puesta en lo que dejamos. Está puesta en el horizonte y en una promesa que Dios nos hace. Y fíjense que esa promesa que Dios hace es triple. ¿Qué le promete? Una tierra, una descendencia, y le promete ser canal de bendición. Lo que Dios da es siempre más grande que lo que nosotros dejamos. Abraham deja su pequeña tierra y le ofrece la tierra prometida, el país de Canaán. Deja su patria, deja su familia, deja la seguridad, porque la familia era fuente de seguridad, y le ofrece una gran descendencia, un gran pueblo. Y le ofrece además hacer de él canal de bendición para todos. De hecho, si ustedes leen, tengo ahí la cita, el capítulo 12, los versículos de 2 al 3, en esos solo 2 versículos, en 4 ocasiones, y si contamos una duplicidad, podemos decir en 5, Dios le dice
tú serás canal de bendición, quienes te bendigan serán bendecidos, etc. Es decir, la acción de Dios contrarresta y es superior a la acción del mal. A las 4 bendiciones le vienen esas 5 bendiciones. Esta es, por lo tanto, la primera experiencia de Dios. Se nos acerca, nos desinstala, pero nos abre al futuro y a una promesa. ¿Qué se nos dice a su vez, después de que se nos ha dicho quién es Dios? Dios llama, se me acerca, y Abraham responde. Es decir, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Acuérdense que estamos hablando del padre de la fe. ¿Qué es la fe? Responder a una llamada de Dios. No es algo intelectual, es algo existencial. ¿Esa respuesta en qué consiste específicamente? Lo primero es que Abraham obedece, que fue lo que precisamente no se hizo en el Génesis 2 y 3. Ellos desobedecieron, siguieron otras voces. ¿Cómo se deshace ese camino de maldición? Obedeciendo. ¿Qué es obedecer? La raíz de obedecer, audire, es escuchar. La fe es escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, y hacer lo que esa palabra y esa voz nos dice. Esa obediencia de Abraham es sencillamente, como decíamos antes, obedece al salir de su tierra, al dejar todo, es un hacer, no es simplemente, como digo, algo intelectual, siempre toca la vida, y obedece en ese momento tan tremendo al estar dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa. Esto daría para hablar mucho. ¿Qué es lo importante aquí? Al menos como se interpreta actualmente. Abraham entiende en su corazón, en esa época, una manera de manifestar esa fe en Dios era ofrecerle las primicias de todo, los primogénitos de todo, las primicias de los frutos del campo, las primicias, los primogénitos de los animales. Y parece ser que Abraham entendió que su fe en Dios, para probar que verdaderamente para él Dios era algo central e importante, tenía que ofrecerle también a su primogénito. Y lo increíble es que siendo ese hijo único y el hijo de la promesa, Abraham está dispuesto a poner a Dios por encima de todo. Es lo que el Evangelio y lo que Jesús va a decir. Quien ama a su padre, quien ama a su madre, quien ama a su hijo, quien ama más que a mí, no es digno de mí. Es decir, la fe es poner a Dios en el centro. Y lo interesante cuando al final Dios detiene la mano de Abraham para hacerle entender que Dios no pide sacrificios humanos, lo verdaderamente importante es que Abraham estaba dispuesto a darlo todo. Otra característica de la fe. Y eso será, lo vemos, todos esto tienen paralelos en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús será interpretado, ¿no?, como aquel en la cruz, el Padre nos lo entrega. E igual que aquí, Dios devolvió a Isaac a Abraham, no dejó que lo matara, Dios también nos entrega vivo a Jesús en la resurrección. Por eso cuando se conoce el Antiguo Testamento se entiende más a fondo el Nuevo. Otra característica de la fe, de esa respuesta de Abraham, es que Abraham confía en las promesas, espera contra toda esperanza, que es lo que dice la carta de los Hebreos. ¿Qué nos viene a decir esto? La fe es confiar en que lo que Dios nos dice es verdad. Y que aunque a veces la realidad nos diga lo contrario, no sabemos cómo, pero Dios va a cumplir lo que nos promete. De hecho, Dios le promete una tierra y cuando Abraham entra a la tierra de Canaán, es una tierra inhóspita y una tierra que está ocupada.
pero Dios sabrá cómo y cuándo. Cuando le promete una descendencia, pese a que ya son mayores, a que su esposa Sarai es estéril, pero si Dios ha dicho que tendrá una descendencia, no sé cómo, pero será. Y una tercera característica, y que me parece preciosa, cuando hablamos de la fe, viendo a Abraham, y eso lo pueden ver en el Génesis, capítulo 15, versículo 6, es que Abraham cree en Yahvé. No cree en unas palabras, no cree en unos contenidos, cree en una persona, es la base de la fe. Como cuando tú crees en alguien, cuando tú confías en alguien, sabes de lo que esa persona te dice, te puedes fiar. La fe es confiar en una persona, en Dios. Y porque yo creo en ti, creo en lo que me dices, me fío de lo que me dices y hago lo que me dices. Esas son las características fundamentales. Y de ahí vienen también esos dos momentos en el capítulo 17, donde se da ese cambio de nombre. En la Biblia, cuando se da un cambio de nombre, es porque se asigna una misión. Se pasa de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, que es cuando Dios le renueva la promesa. Serás padre de multitudes. Y se pasa, bueno, ahí está al revés, lo he puesto al revés. Se pasa de Sarai a Sara. De Sarai a Sara, que significa princesa y madre de reyes. Fíjense que este cambio de nombre es antes de tener a Isaac. Y ellos siguen confiando. Esta que es la historia de Abraham, la historia de una promesa, la historia de un hombre que fue capaz de confiar en Dios y de lanzarse a lo desconocido, es el origen del pueblo, es el origen de todo y es lo que da origen verdaderamente a la historia de la salvación. Luego vienen los otros patriarcas. Aquí ven el árbol genealógico, ¿se puede ver? Tenemos a Teraj, tenemos a los tres hijos de Teraj. Ok, perfecto. Vemos a Abraham, el primer gran patriarca, con sus dos hermanos. Abraham con todas sus vicisitudes, que tuvo, diríamos, su esposa, que es Sarai, la que está en medio, de quien nace Isaac, que es el segundo gran patriarca, aunque de la esclava tuvo a Ismael, y en el último capítulo, después de la muerte de Sara, se casó, fíjense que aquí hay otra mujer, Keturah, ¿no? Que tuvo otro hijo, pero este es prácticamente, no se suele hablar mucho de él, pero está allí, si lo leen, muchas veces sorprende. Bueno, Isaac. Isaac se va a casar con Rebeca, que es una historia también muy, muy bonita. Rebeca, si ven esta línea que cruza, era prima de Isaac. ¿Por qué? Se tenían que casar entre ellos para intentar contaminarse lo menos posible con otros pueblos. De Rebeca nacen dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú era el mayor, con lo cual es el que tendría que haber heredado las promesas. Todos conocemos la historia de las lentejas, que le robó la primogenitura, etc. ¿Qué es lo importante aquí? De nuevo tiene relación con los primeros 11 capítulos del Génesis. Abraham, con su obediencia, contrarresta, diríamos, la desobediencia de nuestros primeros padres. Aquí va a haber de nuevo un parecido con Caín y Abel, que es la eterna disputa entre hermanos. Y es toda una historia hasta que se produce una reconciliación. Porque claro, Jacob, al robarle la primogenitura, una enemistad tremenda con Esaú. Pero también una vez más lo interesante, la promesa no es un derecho. Esaú, como era el primogénito, tenía un derecho. No, la promesa es un regalo. Y por eso muchas veces Dios elige no el mayor, sino a los segundos y a los más débiles. Otra característica de Dios. La elección no es un derecho. La historia de Jacob es una historia larga, tiene que huir, se casa, ¿no? Va donde Labán, que lo ven aquí a la derecha,
a la derecha de Rebeca, o sea, mandan a que se case Jacob con un hijo del hermano de su madre. Toda esa historia que podemos recordar, cómo conoce a Raquel, se enamora de Raquel, pero resulta que el padre Labán, que era tremendo, lo engaña y en vez de entregarle a Raquel, le entrega a su hija mayor, que es Lía. Bueno, es toda una telenovela. Y de Jacob nacen los 12 hijos, que diríamos que son los 12 padres de las 12 tribus. Si se fijan también en el árbol genealógico, luego lo podrán ver más en detalle a lo mejor en el video, de Lía tiene 7 hijos. Lamentablemente, como eran 6 varones y una mujer, de la mujer prácticamente no se habla nunca. En total, Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una mujer, pero solo cuentan los 12 varones. Después, como Raquel era estéril, pues le da a su esclava, Bilham, y a través de su esclava le da 2 hijos a Jacob. Viene la competencia, pues Lía con su esclava le da otros 2 hijos a su marido. Y al final de su vida, Raquel por fin puede dar a luz, y de ahí nacen José y Benjamín. Lo curioso es que, eso para tenerlo claro, aunque se dedica mucho tiempo a la historia de José, José no es un patriarca. José, como digo, es toda una historia para luego enlazar el relato de los patriarcas y para situar a estas tribus en Egipto. Esto, como digo, luego lo pueden ver despacio porque esto daría para mucho, pero no tenemos tiempo. Toda esta historia, diríamos, ¿cuál es el sentido de que en la Biblia esté la historia patriarcal? ¿Cuál es ese mensaje? ¿No? Fíjense. En primer lugar, los patriarcas son los padres del pueblo de Israel. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ellos ayudan a darle un origen común, a afianzar su identidad como nación. Son como los padres de la patria. Eran tribus dispersas, tribus nómadas, que a través de todas las historias se dan cuenta que tienen como un origen común que les da esa identidad fuerte. En segundo lugar, desde el principio ellos tienen la conciencia de que su origen como pueblo está en unas promesas. Dios les ha hecho unas promesas y esas promesas van a ser como el leitmotiv de todo el Antiguo Testamento y van a dar sentido al Nuevo Testamento, porque van a hallar su cumplimiento en Jesús. La nueva tierra resulta que no es simplemente Canaán, es el reino de los cielos. La gran descendencia, no solamente el pueblo judío, es toda la humanidad. La gran bendición es Jesús, como podemos ver en el himno de Efesios capítulo 1. En Jesús hemos sido bendecidos. Dios se nos entrega plenamente en Él. Entonces es ese gran hilo, como digo, que va conduciendo toda la historia de la salvación. Otro dato también importante, fíjense, los patriarcas mueren saludando las promesas, no ven las promesas cumplidas. Siempre nos manda como a un horizonte, siempre Dios nos apunta hacia el futuro, siempre nos lleva más allá. Y eso hace que mantengamos siempre viva la confianza. Los patriarcas además son modelos de respuesta al plan de Dios. Como decía, se nos enseña qué es la fe, cómo podemos responder a Dios. Veamos a Abraham, cómo podemos reconstruir esa fraternidad. Veamos lo que pasó con Jacob y con su hermano. Cómo llegar a esa reconciliación profunda a pesar de haber recibido tanto mal como la historia de José. Y no son personas perfectas, son personas que también mienten, personas que también engañan. Pero que Dios a través de ellos va realizando su plan. Y por último,
desde el principio, en la Sagrada Escritura, se presenta lo que se llama la teología de la elección. ¿Qué quiere decir eso? Es ese Dios que va a intervenir en la historia a través de personas concretas. Dios que elige a personas concretas, pero que esa elección no es un privilegio, es una responsabilidad. Elige a unas personas para llevar adelante una misión en favor de todos. Y eso lo iremos viendo a medida que ustedes vayan avanzando y vayan viendo toda la Sagrada Escritura. Bueno, esto sería muy grosso modo, porque Dios santo, esto daría para mucho, 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 mucho. Pero bueno, digo, son claves que ojalá se animen a leer estos capítulos y más allá de la novela, porque están tan bonitos escritos que son como una novela, vayamos al fondo del mensaje. ¿Qué nos ha querido decir Dios a través de estas personas, de estas historias, de estas respuestas, etcétera? Bueno, nos hemos pasado del tiempo y 5 minutos solo por si hay alguna pregunta. Si alguien se tiene que desconectar, no se preocupen. Pero si alguien tiene una pregunta, no quisiera que nadie se vaya con una pregunta. Recuerden que en un costado abajo, ahí está donde dice reacciones, hay una manito, dice levantar la manito por si tienen alguna consulta antes de terminar. Sí. Si no, recuerden que tienen los apuntes, aunque no está todo lo que yo he dicho, pero pueden volver a ver el video si quieren, pero tienen los apuntes y sobre todo esas guías de aprendizaje, que son como cuestionarios, para que ustedes mismos se autoevalúen, ¿no? Bien. Bueno, pues parece que no hay preguntas. No hay preguntas, parece. Bien, pues si quieren, de todas formas, como yo todavía estaré en la próxima, al inicio, si hay alguna pregunta o comentario, empezamos por allí y luego seguimos con el tema siguiente, ¿no? Bien. Bueno. Bien, muchas gracias. Entonces, Gracias, hermana. que Muchas estén gracias. a todos. Muchas Para los que han gracias. tenido alguna Buenas dificultad al ingresar, recuerden que hay un correo en el instructivo para que consulten, pero ya el próximo viernes nos estamos viendo de nuevo. Sí. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien. Muy clarito. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. De nada, en un tiempo récord. Gracias, buenas noches. Todo muy Buenas bien. noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.